Bienvenidos chicos, un día más a nuestro canal. Ya no decimos Brainstorm Hub, sino que ya decimos Peñita Peñitas Poca, Podcast, exacto. correcto. Bienvenido a lo que hoy es la continuación del podcast que subimos ayer, que si por cierto no lo habéis visto, Ya está lo tenéis que disponible. ver 100%, Exacto. porque quedó bastante chulo. La verdad es que hay gente que nos lo ha dicho, dice es el mejor que había hecho hasta la fecha. Esperemos que este sea el nuevo mejor que hemos hecho hasta la fecha y rompamos así el listón. Bueno, en primer lugar, antes de presentar al invitado, me gustaría comentar que acerca del tiempo en el que estamos al lado ya, se avecina próximamente las próximas elecciones de Extremadura, el 21 de diciembre, y ya podéis imaginar por dónde van los tiros. Exacto. Ayer salió el vídeo de la candidata del PP y hoy tenemos aquí con nosotros, tenemos el enorme placer de presentar al candidato del Partido Socialista por Villafranca de los Barros. Bueno, el que es actual alcalde de Villafranca de los Barros. Exactamente. Bueno, si quieres decir algo. Estoy encantado de estar con vosotros porque me tenéis a mí un tanto expectante por esas preguntas, pero yo creo que seréis benévolos. Sí, hombre. Bueno, en primer lugar vamos a empezar preguntando, bueno, ¿quién es Paco? ¿Quién es el alcalde que todos vemos el día a día? Pues curiosamente, Paco ahora es pues una persona de 46 años que vivió buena parte de su infancia en justo donde estoy ahora sentado, por lo cual el hecho de estar aquí con vosotros en este espacio me retrotrae a pues cuando era un adolescente quizás. También aquí en el barrio de Las Peñitas, en esta misma calle donde, bueno, pues como todos los chavales fuimos creciendo. Mi abuelo, cuando compró precisamente esta casa, era trabajador de la Renfe y mi abuela era la persona que levantaba las barreras. Y bueno, pues cuando en este caso mis padres emprendieron su proyecto de vida y yo salí de ese proyecto de vida, continuamos por aquí, viviendo en Las Peñitas. Y bueno, mi padre mecánico, mi madre finalmente se dedicó a la limpieza. Y bueno, pues con bastante fuerza salieron adelante tres hijos, incluido yo, que me fui a estudiar a la universidad, a la universidad pública en este caso, a la Universidad de Extremadura, y que bueno, pues desde bien joven pues tuve esa inquietud política, pues que me hizo de alguna manera participar desde pues 17 o 18 años en movimientos juveniles políticos, en este caso la Juventud Socialista. Más allá, por supuesto, de otras aficiones, principalmente el deporte, que me gusta bastante y lo sigo practicando habitualmente. Digamos que soy un chico bastante normal. Ujú. Y al hilo también de lo que has comentado, bueno, has dicho que has estudiado en la universidad, hemos investigado un poco y sabemos que tú estudiaste logopeda, psicopedagogía. Em, ¿Por qué decidiste estudiar eso en la universidad? ¿Era tu primera opción? Pues yo, realmente, cuando yo salí de segundo bachillerato, a mí me gustaba y se me daba bastante bien la biología, Sí. pero digamos que yo quería ser maestro de biología. Entonces, recuerdo que en una conversación eh, con mi profesora de biología me dijo la siguiente pregunta: Pablo, ¿qué te gusta más? La docencia, es decir, ser maestro e impartir las clases de biología, o la biología como tal. Digo, "No, a mí me gustaría impartir, ser maestro". Claro. Venir, me veía en un aula, dice, pues entonces no hagas biología, Sí. tienes que hacer magisterio. Y por eso, es decir, no tenía otra opción, hice en toda la relación de carreras, pues siempre era magisterio, si no era por una especialidad era por otra. Y sí tenía claro que cuando terminase la diplomatura, entonces quería seguir estudiando, y había principalmente, para mí, eran dos opciones: o psicopedagogía o pedagogía, porque tenía la posibilidad de antropología, pero prefería, en fin, por gusto personal Ujú. y por inquietud, hacer psicopedagogía, además que mejor la teníamos. Claro. ¿En la carrera, te gustó la carrera, los años? ¿Fue una buena Sí, experiencia? la verdad es que en mi caso la vida universitaria fue apasionante y trepidante porque, bueno, pues también coincidió con momentos políticos, digamos, convulsos, si me los permití, y también hizo que yo también tuviese una vida universitaria muy comprometida. Bueno, al final eso yo creo que eso a uno le sale independientemente de dónde está, y ya pues formé parte también del consejo de alumnos de la propia facultad, de la universidad. Em, para mí fue trepidante. A veces, eh, bueno, pues sacrificábamos horas de estudio porque precisamente entendíamos que el compromiso político era imprescindible,
Y al final, bueno, pues evidente que los currículums, las notas en este caso, bueno, pues se veían mermadas, pero acaso venía, como contraprestación teníamos una especie de satisfacción por el deber bien hecho. Habíamos cumplido con reivindicaciones concretas, que en aquellas épocas eran varias. Entiendo que aproveché bastante bien mi vida universitaria porque digamos que supe estudiar cuando había que estudiar, pero también involucrarme directamente en el momento social en el que estaba. Perfecto. Vale, pues ahora también lo estuvimos hablando ayer y dijimos, ¿repetimos esta pregunta o no? Porque se Claro, la dijimos también a Carmen, pero es que la consideramos vital para, porque es curioso, ¿no? pero La consideramos vital para que la gente te conozca y tal. Entonces, ¿cómo llegaste a, o si, cómo fue el desarrollo de tu pensamiento ideológico político actual o a lo cómo, largo del cómo, tiempo. habiendo estudiado psicopedagogía, cómo llegaste a la política? ¿Cómo es el paso de decir, he estudiado esto, pero me voy a dedicar a la política en verdad? Pues no sé en qué momento sucedió eso realmente, porque digamos que incluso ya en la última fase del instituto, pero sobre todo ya en primero de carrera, es cuando yo evidentemente veía que yo tenía un interés especial en seguir la vida política y bueno, pues leía habitualmente los periódicos, me interesaba, escuchaba muchísimo también la radio, la tele la veía menos, o sea, todo sea cierto, pero sí que estaba bastante interesado. Entonces, el hecho de que yo estudiase, en este caso, magisterio y después psicopedagogía y me dedicase finalmente a la política, es algo que uno, yo al menos nunca tuve esa sensación desde el inicio de decir, no, yo voy a dedicarme a esto, sino que la vida, en su progresar, me ha ido derivando a través de la toma de decisiones en momentos muy concretos, pues a la actividad política. Realmente, yo llevo, si tengo 46 años, pues igual llevo 27 o 28 años participando muy activamente en política, pero no dedicándome a la política, porque yo, por ejemplo, fui concejal con 23 años, pero yo era un concejal que seguía estudiando, que seguía haciendo, trabajaba al margen de la política, y después tuve la etapa de cuando fui jefe de gabinete de la delegada de gobierno, que ahí sí tuve 2 años con ella y laboralmente pues era mi oficio. Y después los 3 años y medio aproximadamente que tuve la oportunidad de ser senador por el Partido Socialista y por la provincia de Abajo, y efectivamente pues eso era mi oficio, que en ese caso era mi profesión, pero después tuve muchos años apartado, digamos, de la vida política profesional. La seguí exactamente igual, participaba exactamente igual, pero sí que me dediqué en este caso a, a la formación, a la educación. En este caso yo trabajo en empresa pública y tengo excedencia. Si digamos que cuando mañana salga, lo normal es que me vuelva a mi trabajo, en este caso, pues a los programas de innovación educativa, que es lo que justo hasta dentro en la alcaldía hacía. Ujú. Hablaremos de eso también después, sí. Bueno, sacándose un tema un poco de la política, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas a la ideología más afín de, bueno, en este caso el Partido Socialista, que es con quien militas actualmente, ¿no? A ver, yo siempre he tenido claro desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdo y desde que me implico políticamente de mi pensamiento de izquierda, probablemente por el tipo eh, de libros que caían en mis manos y también porque, bueno, pues en casa, es evidente que en mi casa sí se hablaba de política y no había ningún problema, em, tanto en casa de mis padres como de mis abuelos. Yo tengo, por ejemplo, siempre digo que tengo una gran influencia por parte de mi abuela Guadalupe, que, bueno, una persona que vivió la posguerra, pues justo le cogió en su adolescencia y, bueno, pues era habitual que yo fuese hablando con ella. Y bueno, es ese sentido de justicia social, de decir, no tiene mi abuela, por ejemplo, que no supo leer y escribir porque sus hermanos varones tenían que ir a la mili y cuando tenían los recursos limitados se sacrificaba a la mujer en el sentido de, bueno, pues si solo tenemos una peseta y hay que, estos chicos se tienen que ir a la mili, la mujer se quedaba fuera, los chicos aprendían
y me resulta tremendamente injusto ese tipo de cuestiones que me contaba mi abuela, pues el hecho de que eh, por haber nacido en una casa, digamos, pobre, pues una persona se viese tan limitada. Y eso lo he vivido desde pequeño, con lo cual, pues mi pensamiento ha evolucionado siempre en ese sentido. Ujú. Bueno, ahora pasando a un tema más general, ¿no? Hablando de política, que es lo que estamos ahora, vamos a pasar a hablar ya a partir de ahora hasta prácticamente más o menos el ecuador de la entrevista, bueno, entrevista de la charla. Queremos, queremos preguntarte cómo ves a nivel actual, tanto hablando de forma general, sin vandalizar a la izquierda o a la derecha, cómo ves el nivel político en la actualidad aquí en España. Pues diremos que es manifiestamente mejorable, porque mi visión es que, bueno, no se le escapa a nadie, estamos muy polarizados, con lo cual eso supone que la- las verbalizaciones llegan a extremos en las que eh, en un principio nos sorprenden, pero que progresivamente y por desgracia empiezan a dejar de sorprendente las barbaridades que en este caso no se pueden llegar a decir entre unos y otros. Eso es realmente alarmante porque prácticamente es un pase VIP para que aquí valga prácticamente todo y no todo vale en política ni en la política, con lo cual eh, yo lo veo con, no voy a decir con miedo, pero sí con bastante respeto porque esos mensajes, con lo rico que es el castellano, a veces soeces y, digamos, muy estúpidos, lo que hacen es pues radicalizar a la gente que al final se sienten eh, legitimadas cuando dicen una tropelía y una barbaridad porque la sociedad lo tolera ya. Sí. Con lo cual, ese ambiente tan polarizado a mí, no sé si me asusta, pero sí me genera bastante respeto porque no suele traer consecuencias agradables ni buenas. Pues sí. Con lo cual, yo espero que, bueno, entre unos y otros seamos capaces de poner cierta cordura, porque al final los parlamentos, por ejemplo, están precisamente para parlamentar. Y, hombre, tenemos un idioma bastante interesante en el sentido de que tenemos muchos recursos lingüísticos, no para emplear algunas veces cuestiones o adjetivos calificativos tan soeces que lo que al final generan ruido, pero no suele aportar soluciones a nadie. Claro. Porque en política yo entiendo que estamos para, oye, hay una serie de problemas y cada partido, cada ideología dice cuál es su propuesta de solución. Pero aquí no hay propuesta de solución porque prácticamente no se saben ni identificar los problemas. Con lo cual es nunca mejor dicho, pues un gran problema. Pues sí. Yo la verdad que, vamos, nosotros siempre lo hemos comentado bastante, de hecho en el podcast de Gabriel también lo hicimos, que la polarización que hay actualmente, lo malo es que sigue creciendo y que nos da, a mí me da miedo ahora, A mí también, a mí también, de verdad. y yo qué sé, es que, pero por todas partes, por ejemplo, me acuerdo de unas declaraciones, no me acuerdo de quién fue, alguien del PP creo, no sé si fue Ayuso, alguien que habló como que estábamos convirtiendo en una dictadura o algo, y claro, tú escuchas eso y Sí, claro, te da eh, miedo porque ¿qué vamos hasta otra vez? Como años atrás en una dictadura, pues te asusta, ¿no? No sé. Sí, mira, el otro día leí un artículo muy interesante porque al final, quizás sobre todo me tengo que referir al mensaje de la extrema derecha, decían en ese artículo, digamos, la táctica que estaba empleando, táctica psicológicamente hablando, para introducir los mensajes. Y un concepto era la habituación. Es decir, tú te pones tanto a un mensaje radical o duro que al final lo que la primera vez te resultaba un escándalo, a base de escucharlo 70 veces ya te acostumbras. El ejemplo que ponía era, imagínate dentro de una habitación de 15 metros y huele fatal. Y entonces cuando entras, dices, por Dios, no hay quien pare aquí, esto es insoportable. Pero cuando llevas 15 minutos en la habitación, tú ya no percibes el olor. Y es alguien de fuera cuando dice, pero bueno, ¿qué hacéis ahí con lo mal que huele? Pues exactamente lo mismo pasa en política. Cuando te expones a ese tipo de mensajes tan tóxicos que de entrada te generan
sorpresas cuando menos, sino lo ves comunicándolo y de repente, pues un mes después o un año después ya dicen, bueno, otro más. ¿Vale? Eso es un poco la táctica, insisto. Y después también había un concepto muy interesante que decía que era la ventana de Overton, que es, digamos, cuánto está dispuesto a soportar la sociedad mensajes antes de ser contestatarios como tal. Es decir, qué nivel de mensajes, digamos, fuertes y disruptivos, insultantes, somos capaces de soportar antes de reaccionar. Pues ahora, digamos que esa ventana de Overton es suficientemente amplia como para que estemos aguantando grande, sí, casi sin normalizando. Y aunque la verdad que parezca un poco contradictorio con lo que estamos comentando ahora, al hacer el guión estuvimos pues, pensando en comentar sobre actualidad política, que es al fin y al cabo lo que está a la orden del día. Exacto, lo que más llama la atención. Entonces aquí nos tenemos que poner un poco cañeros, pero siempre respetando la decisión de la opinión de cada uno y respetando siempre la presunción de inocencia y todo lo demás. Me gustaría preguntarte, Paco, sobre los casos de corrupción que están saliendo a la luz ahora sobre todo está saliendo del PSOE. Si salieran del PP, hablaríamos también del PP, pero ahora los que están saliendo son del PSOE. Entonces nos gustaría saber tu opinión acerca de esto. Sí, pues realmente cuando me imagino que le pasaría a otros militantes de tantos años como pudiera ser yo, cuando uno, digamos que es conocedor de que alguien que comparte ideología y un carnet, en este caso, por ejemplo, Ábalos o Cerdán, han sido capaces de, en este caso, abusar de una confianza extrema, porque te pusieron en un momento determinado para estar, digamos, en el corazón del Partido Socialista, liderando y decidiendo sobre el Partido Socialista. Y de repente, que cogen habiendo robado literalmente, pues claro, a nosotros, o a mí al menos, es como si me diesen un mazazo, porque claro, yo no espero jamás que alguien de los que consideras de los tuyos pues pueda robar, porque digamos eso es lo más sagrado. Tú te puedes equivocar en política, puedes tomar una decisión errónea, puedes legislar incluso mal, pero no puedes robar. Es que eso, digamos, es pecado capital, es decir, eso no es tolerable. Y yo lo que espero y deseo es que, además de reponer la hacienda pública, bueno, pues que la justicia caiga firmemente sobre ellos, porque es un ejercicio de traición absoluta hacia su partido y hacia tantas personas que representan esas siglas, porque al final no nos engañemos. Hay 8.200 municipios y debe de haber miles y miles y miles de concejales del Partido Socialista y el 99% no son profesionales, se dedican a esto porque tienen esa pasión y ese interés por la política, por mejorar la vida de sus vecinos, y al final ocurre que todo se centra, pues eso, en que tres estaban. Claro, mancha la imagen y no oculta todo lo bueno, ¿no? Que puede llegar a hacer si no sale eso. Bueno, hablando así un poco de los casos de corrupción y habiendo cumplido un año hace bien poco el tema de la Dana, me gustaría saber desde tu perspectiva si crees que tuvo mayor parte de responsabilidad en la tragedia sucedida, en este caso el gobierno central que fue el PSOE, o tuvo más culpa el gobierno regional que en este caso fue el PP. ¿Quién crees que de los dos tuvo la mayor responsabilidad? A mí lo más triste de La Habana quizás sea el hecho de que los mayores esfuerzos se han puesto precisamente en dirimir quién tenía más culpa, en lugar de poner todos los recursos disponibles desde el minuto uno a los vecinos de Valencia y de los municipios afectados. Y después vendrá la hora de dirimir culpas, pero efectivamente ya ha pasado un año y hay mucha gente que lo perdió todo y sigue igual en situaciones bastante precarias. Em, eh, Al final es evidente que el que le da el botón del nuclear, por decirlo de una manera,
al botón de la alarma máxima es el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. A partir de ahí, pues uno puede ensuciar el mensaje todo lo que quiera para, bueno, independientemente de lo que sea verdad o no, montar un relato intentando derivar culpas. Pero eso, más allá de que efectivamente puedas ganarlo, el relato, la verdad es solo una. Y el que tenía todos los medios en este caso, en ese momento, era la comunidad autónoma. Que podía haber pedido ayuda al gobierno de España, por supuesto. Oye, no estoy allí, no conozco también los entresijos, pero es cierto que en este caso, digamos, bastante evidente, casi un asunto de inteligencia, intentar derivar responsabilidades cuando está bastante claro quién tenía en ese caso la capacidad para actuar inmediatamente, que era la comunidad autónoma. Insisto, el asunto de las culpas es intentar formar un relato que, bueno, ya habéis visto que en este caso le ha costado la propia presidencia al presidente de la Comunidad Valenciana. No era difícilmente sostenible y a veces es mejor reconocer un error, que en política últimamente es lo más disruptivo, reconocer que uno se ha equivocado, que es lo más normal del mundo. Ya no podemos infalir. Hombre, y al fin y al cabo que beneficia a todo el mundo. Por ejemplo, con lo que ha pasado ahora de María Guardiola. Yo veo un acierto que haya convocado elecciones porque, bueno, ha llegado a un punto que ya era insostenible, como tú dices, y ya está. La ha convocado y no ha seguido agrandando la bola hasta... Eso, efectivamente, por ejemplo, el hecho de convocar elecciones, primero, es una cuestión legítima, se puede, sí, ya está. A mí me pueden gustar más o me puede gustar menos, pero es una cuestión que, oye, ella lo ha decidido, tiene esa posibilidad legal. Ahora bien, puedes decir, ¿por qué? Porque no tenemos presupuesto. Porque no tenemos presupuesto, no, porque se ha demostrado que otras comunidades autónomas que llevan ayuntamientos, el propio gobierno de España, y años sin presupuesto y sin embargo lo vas prorrogando, vas haciendo las modificaciones correspondientes en año y puedes. Otra cosa es que tácticamente entienda que pudiera salir beneficiado en una contienda electoral a corto. Es evidente porque no podemos hacer trampa, ¿verdad? Que el Partido Socialista no está en su mejor momento. Con lo cual, ese don de la oportunidad, pues también lo intenta aprovechar. Otra cosa es que le salga bien, puede salga mal, porque el Partido Socialista tiene la buena costumbre de regresar siempre y regresar al tiempo. Yo eso confío, desde luego. Pero bueno, que al final convocar y a elecciones nunca tiene que ser, digamos, un escándalo, porque a mí, por ejemplo, yo prefiero votar Que el cuando venga, cuando sea necesario, antes que por eso que alargar unas situaciones más complejas. Pues sí. Bueno, Paco, y si me permite, ahora te vamos a enseñar un par de vídeos sobre el tema de actualidad para que des tu opinión. Antes te pondremos un poco en contexto por si quizás no lo has visto o tal, y a ver tu opinión acerca de ello. Este creo. Básicamente, es que, claro, nos hemos estado informando acerca de actualidad política y... Bueno, esto más actualidad no es, creo que. Bueno, la actualidad no es, pero me refiero, claro, pero el vídeo es de hace nada, entonces, sobre todo hemos estado investigando qué podemos preguntarte así más general y que más le interesa al público. Claro. Entonces, estas son unas declaraciones que hizo el presidente del gobierno, no sé la verdad, no creo que no lo pone cuándo año, en qué año fue. No sé. Y esto es un canal de YouTube que habla sobre, pues eso, actualidad política y tal. Así que si quieres te pongo este vídeo y lo comenta y después el otro, o si quieres hacer los dos juntos como tú veas. Como me digáis. Pues Le ponemos uno que vea, hable y le ponemos este y ya está. para que no se mezclen las ideas. Perfecto. Pues básicamente dice esto. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Claro, yo no tengo ni idea, la verdad, de derecho ni nada. Pero claro, él le está estudiando y me dijo que son unas declaraciones, pues... A ver, da como a entender como diciendo que la fiscalía va a hacer lo que quiera el gobierno, que no va a tener ningún tipo de imparcialidad. Entonces lo que más asusta a la gente, ¿no? Que diga eso, que en un tono chulesco, ¿no? Porque parece que lo dice en un tono chulesco como diciendo, si lo gobierno yo y la fiscalía va en torno a lo que diga el gobierno, va a ser lo que yo diga y no va a haber ningún tipo de inocencia. Bueno, lo que es evidente que
la separación de poderes, yo creo que nadie la discute. Lo que también es evidente que la imparcialidad a veces brilla por su ausencia. Y estamos, bueno, pues viendo últimamente cómo el caso del fiscal general, partiendo de una acusación que resulta ser falsa, acaba imputado, juzgado, inhabilitado 2 años. Entonces, esto es realmente grave, porque claro, estamos hablando de fiscales, o sea, no estamos hablando de mí o de que, con todo el respeto, tendría que ser la justicia igual de justa donde cualquiera. Pero no se nos escapa a nadie que hay una sensación, al menos en lo que percibimos en la actualidad política, que bueno, la derecha es capaz de manejar la agenda judicial del país, o al menos esa es mi sensación. Yo creo que esto, por ejemplo, el asunto del fiscal general, yo no he visto algo parecido nunca. Y es verdad que tengo mediana edad, no soy un veterano, aquí quizás haya tenido más experiencia, pero eh, tenéis razón, es decir, a veces no nos ocupamos de mejorar cuestiones que son manifiestamente mejorables. Por ejemplo, el Poder Judicial es algo que es manifiestamente mejorable, con una serie de modificaciones también legislativas que permitan precisamente más independencia en determinados órganos, y que al final lo que redunde es en esa objetividad, y lo que está bien, bien está, lo que está mal, mal está, pero que no se retuerza la norma para que alguien, partiendo de una evidencia falsa, acabe siendo culpable. Pero pues, algo va a pasar. Sí, sí. Pero, o sea, todo el mundo. Totalmente. Claro. Esto no va ni de izquierda ni de derecha. Esto es algo, como tú has dicho, fundamental en la política española y se debe respetar. Y bueno, este es otro clip de la ministra de Hacienda, creo. Sí, Sí, creo que sí. María Jesús Montero. Pero sí. Sí. Que bueno, sí, pero le voy a explicar el contexto. Vale. Ella reconoció, o sea, son unas declaraciones que yo las escuché y es lo que te digo, yo no estudio derecho, pero me parecieron fuertes. No, bueno, Pero estábamos comiendo ese día y me La verdad llamó es- alarmado diciendo, pero ¿cómo es posible que Sí, diga sí, sí. esto? Pero claro, le dije, pero explícame esto, ¿cómo va a ser posible? No sé qué. Pero claro, al día siguiente ya me estaba informando y salió a pedir disculpas, dijo que había sido una serie de tono, no sé qué. Y, y bueno, te lo vamos a poner a ver Que aún así no justifica lo que dice, que es verdad, básicamente esto era un meeting, creo, lo pone ahí en Jaén, y está hablando la presunción de inocencia. del caso de Dani Alves. Y dice esto. Hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderes? Claro, yo escuché eso y la verdad que ahí vino a la mente Donde nos dieron las alarmas. Claro. Sí. Que después lo que te digo, salió al día siguiente y reconoció que se había equivocado y ya está. La presunción de inocencia es siempre. Es decir, eso no puede cuestionar a nadie. Siempre, normalmente, excepto para los políticos, que suelen ser culpables antes que salga a juicio alguno. Pero, excepto para los políticos, la presunción de inocencia, con evidencia, es algo intocable, efectivamente. Uno no puede estar demostrando que es inocente. Todo lo contrario. Si él ha hecho, tendrá que demostrar efectivamente que se hizo, que incumplió, y por lo tanto pues tendrá la parte punitiva que corresponda. Insisto, no son tan generosos con los políticos porque estamos viendo que hay a la mínima, digamos, el juicio social, el del telediario, como se suele decir, hace que independientemente del resultado de un veredicto final, pues aparezca culpable o no, o no. Sí. Bueno, ahora ya pasando un poco del tema de política a nivel estatal, vamos a pasar un poco más a lo que nos interesa, ahora que se están acercando las elecciones, que se está acercando el 21 de diciembre. ¿Cómo ves el Partido Socialista aquí en Extremadura?
Para una persona que todavía no se ha decidido a quién va a votar, ¿cómo intentarías convencer para que aceptara la propuesta que tiene el Partido Socialista? Bueno, pues mira, cuando uno puede dudar si ha sido votante del Partido Socialista o en algún momento lo ha votado y de repente dice, no me acaba de convencer lo que estoy viendo o lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando, al final em, las personas son transitorias, es decir, hoy está uno, mañana estará otro, pero lo que no pasará, digamos, será pues, los pilares sobre los que se va a sustentar una política del Partido Socialista independientemente de quién esté al frente de la organización. Es decir, para los socialistas, independientemente de quién esté, es innegociable que la sanidad sea pública, que la educación sea pública, que digamos que, por ejemplo, que las pensiones sean sólidas y se vayan adecuando bueno, pues al IPC, por ejemplo. Em, Hay una serie de cuestiones que son derechos realmente que nosotros no son negociables. Entonces, históricamente, sí, te vas a etapas del Partido Socialista con Guillermo, con Juan Carlos, yo entiendo que si tienes dudas, basta pasar la prueba del algodón de lo que hemos hecho anteriormente. ¿Hemos sido capaces de proteger esos derechos, de mejorarlos, incluso de ampliarlos? Pues yo creo que sí. Con lo cual, una duda que es razonable tiene que generarle, en este caso, ese beneficio al Partido Socialista, porque históricamente cada vez que se ha enfrentado a unas elecciones y ha podido gobernar, lo ha demostrado. En algunas cosas, evidentemente, te habrá podido equivocar, más o en otras menos, pero en lo sustancial, siempre hemos demostrado que, en este caso, el sistema público de educación, el sistema público de salud o las pensiones, la atención a mayores, la dependencia, por ejemplo, pues siempre se ha reforzado, siempre. Con lo cual, en caso de duda, en este caso, yo digo que la prueba de algodón es irte a victoria. Insisto, uno puede sentirse en un momento de decepcionar, claro que sí, ¿no? Pero no es menos cierto que al final, cuando ves los progresos de los que podemos disfrutar ahora, pues ves quién tiene el nombre y el apellido puesto debajo, por esencia, por mí. Es lo que fue difícil. Perfecto. Ya que has sacado el tema, Paco, me gustaría, antes de seguir un poco, hablar sobre Guillermo, porque sabemos que falleció hace poco Exacto. y que queríamos como que dieses una palabra acerca de él, de qué significaba él para ti o cómo lo recuerdas, su etapa, su Claro. vida, porque te imagino que habrás hablado con él en varias ocasiones, no sé, si mucho o poco. Y antes de seguir, pues me gustaría eso, que una persona que ha hecho bastante y importante. Sí, Guillermo, además de tener una cabeza privilegiada, evidentemente, por una persona muy inteligente, em, era una persona muy cercana, con lo cual era capaz digamos, ponerse tu zapato y saber si te lo bien o no te lo bien. Es decir, que empatizada. Y eh, probablemente a él le hayan contado 1000 problemas, pero tú ibas con el problema 1001 y hacía suyo ese 1001. Con lo cual, era una persona que te mostraba una cercanía que era realmente reconfortante porque la política tiene días buenos, pero también tiene días muy malos. Y cuando hemos llamado en alguna ocasión a Guillermo, pues, digamos que siempre has encontrado en una especie de flotador al que agarrarte y darte esas soluciones en algunos casos, en otras no, pero sí una posición, un punto de vista que al menos te intentaba generar tranquilidad, calma y así es. Una persona muy cercana y muy empática. Pues sí, tras esto, el otro día vimos que hiciste, ¿no? Un acto con el candidato al PSOE Con Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la candidatura por Extremadura. En el podcast de Carmen estuvimos hablando sobre esto y claro, ella, siempre respetando evidentemente la presunción de inocencia, sacó el tema de que yo no lo sabía, la verdad, de que está imputado. No sé por qué, no me Creo que acuerdo. por el caso del hermano, ¿no?, de Pedro Sánchez, No lo en sé. la Diputación de Badajoz. Y queríamos comentarte eso, o sea, ¿qué opinas tú sobre esta situación que Carmen nos planteó? Claro, porque ella nos habló un poco de la incoherencia de presentarse a unas elecciones
estando imputado y impedirle el paso pues, a otra persona que esté en el banquillo del partido, que ella hizo la referencia de un equipo de fútbol, ¿no? De decir, si yo no estoy bien, me voy al banquillo y dejo que otra persona ocupe mi lugar hasta que yo esté en otra posición. Entonces nos habló un poco de eso. Bueno, es evidente que eso genera una posición de debilidad dentro del partido, porque, insisto, antes de que se sepa si eres culpable o inocente, él ya, a ojos de la opinión pública, es culpable. Sí, sí. Pero hay un juicio que será en febrero, en principio, que se ha pospuesto am, a mayo y que diría si es inocente o es culpable. ¿Inocente o culpable de qué? De supuestamente haber enchufado al hermano de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, hace 8 años, en un procedimiento que, por cierto, ningún candidato con los que compitió, bueno, pues recurrió, pero ni nadie vio nada extraordinario. Hay que recordar también que, que pareciera que el hermano de Pedro Sánchez, porque es el hermano de Pedro Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, el suegro de Pedro Sánchez, pero más allá de eso, la justicia dirimirá. Nosotros tenemos procedimientos internos que permite pues votar a un compañero que se decide presentar o en un momento determinado lo contrario. Al final, Miguel Ángel Gallardo decidió eh, presentarse a unas primarias internas y por 2 veces las ganó. Es decir, en unas primarias todos los militantes del Partido Socialista tienen la posibilidad de votar. Y en este caso, él por 2 veces consiguió la mayoría de los, digamos, de las voluntades de los militantes socialistas de Extremadura. Con lo cual, eso internamente es pulcro, es impoluto. Otra cosa es externamente. Nos pone el hecho de que ahora mismo esté imputado en una posición de debilidad. Pues probablemente, claro que sí. No puede, eso no es inocuo. ¿Por qué? Porque él está intentando hablar de problemas que nos afectan realmente a los extremeños y no me están dejando. ¿Por qué? Porque no hay nadie más interesado que tu adversario político en que solo se esté hablando del procedimiento judicial, que cuándo es, de cuándo no es, que ha hecho o que ha dejado de hacer. Mientras tanto, pues mientras tanto, yo lo decía el otro día, pues los mayores de aquí de Villazanca, pues para ir al hospital Tierra de Barro, pues tienen que llevarlo sus hijos, sus nietos, o pagar el taxi correspondiente porque no hay un autobús que pague el Tierra de Barros y que la capacidad la tiene Mérida, la tiene la presidenta de la Junta, por poner un ejemplo de cotidianidad, se tiene que salir por la fuerza. Pero esos son pequeñas problemillas que no, de los que no se quieren hablar, de los que no se acaba hablando, más allá de la imputación de Miguel Ángel Gallardo y de su futuro juicio. Bueno, pues es evidente que son estrategias políticas. Pues sí, claro, es lo que hemos comentado antes, ¿no? De lo que has dicho cuando los casos de corrupción, que claro, eso es algo importante y lo que hace es manchar todo el papel que a lo mejor mm, hay, o sea, me refiero, eso es una mancha muy gorda, pero claro, está ocultando puntos muy pequeños, como tú dices, el autobús, o a lo mejor un alcalde de Asturias que ha hecho algo súper bueno para, ¿sabes? Que oculta muchas cosas buenas por un bando como el otro. Imagino que Pepe también hará muchas cosas buenas en algunos municipios, que claro, es que eso fastidia bastante a la imagen del partido, que al fin y al cabo es lo que en la política en general, claro, sí, hace que se debilite un poco la visión política que tienen, ya no sino desde dentro, sino desde los países de fuera, ¿no? Que nos ven un poco como el país corrupto. Entonces, Bueno, yo creo que desde fuera ven a España muchísimo mejor de lo que los vemos dentro. Pues sí, porque, claro, de hecho, hay una especie de milagro español por cómo los índices de crecimiento económico que están teniendo España, la reducción de la deuda pública, niveles de empleo históricos. Eh, Eso en un contexto en el que otras economías, otras potencias, están prácticamente estancadas, como puede ser Alemania o como puede ser, por ejemplo, Francia, sin ir más lejos. Entonces, claro, eh, esto es un poco de efecto Pigmalión. Si te dicen que eres muy malo y hay gente que se acaba creyendo que es que somos muy malos. Oh, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, en términos macro, incluso micro,
España está en una posición ahora mismo prácticamente privilegiada dentro de las economías modernas y sobre todo de las economías europeas. Pero volvemos a lo mismo. Al final, en España y prácticamente PP y Vox han decidido que apostar todo a la corrupción del PSOE, apostarlo absolutamente todo, y por eso no se habla de otra cosa. Es decir, no se habla de el paro, no se habla de la economía, no se habla del salario mínimo, ya no se habla de... últimamente sí se ha metido, porque le ha metido además la izquierda, el debate de la vivienda. Sí, la vivienda como derecho. Pero, claro, hay cuestiones fundamentales que son las que nos importan, porque son las que nos afectan día a día, que hay un silencio absoluto. Y, bueno, pareciera que el hecho de que haya corruptos y corruptores de los que no se habla, porque es verdad que Ábalos, Cerdán y el tal Colloece, pues han hecho una tropelía que deberían pudiese la cárcel, ¿no? Pero, ¿alguien sabe algo de Acciona? No. ¿Por qué no se dirimen también mensajes de decir qué pasa? Se puede meter en el debate político, oye, igual que alguien tiene una mordida por y amaña un concurso público, quien lo hace, la empresa beneficiaria de todo eso, igual no debiera ya de participar más en concursos públicos, al menos durante un tiempo. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no? Porque tan injusto es una cosa como la otra, ¿verdad? Tan grave es una cosa como la otra. Sin embargo, ¿por qué está el foco puesto en este caso en los políticos y no está en una empresa que se llama ni en concurso, pagando a tres? Porque al final hay un poder que es todo el papel económico que también nos dirimen perfectamente qué es lo que es noticia, qué es lo que no, por dónde debieran ir los pensamientos y por dónde no. Y en este caso se pagan muchas horas el telediario, muchas portadas para que vayamos por ahí. Pues sí. Bueno, sacando así un poco un tema que se me ha venido ahora a la cabeza cuando has hablado de Vox. ¿Cómo crees que lleva el Partido Socialista en la actualidad el recorrido que está teniendo Vox? Porque ha partido desde prácticamente cero hacia 100 en poco tiempo. ¿Y cómo crees que puede llevarlo en unas elecciones de aquí a poco tiempo, que es lo que va a suceder aquí en Extremadura? No sé qué decirte. Vox, si me permite, partir de cero, exactamente de cero, no. España fue el último país que salió de una dictadura en Europa. Y pensar que aquí no había gente fascista de extrema derecha, eso era una ilusión. Eso era una ilusión. De hecho, el Partido Popular todavía no ha condenado al franquismo. Que dice que la gran obra, que en este caso hizo Fraga y Aznar, que fue aunar en torno al Partido Popular a toda la derecha, ahí el gran logro fue incluir a un moderado y a alguien que tenía pensamientos franquistas todavía. Y eso le ha valido durante mucho tiempo y de hecho le permitió en su momento a José María Aznar pues, conseguir la mayoría absoluta. Pero claro, llega un momento, porque las coyunturas globales también van cambiando, que hay mensajes que ya no empiezan a ser agradables dentro del seno del propio, en su momento del propio Partido Popular, y es cuando nacen, es decir, los que estaban dentro, no se ven representados porque poco menos que empiezan a ser blandengues. Y es cuando, bueno, pues en un contexto concreto, nace un Vox que no debe de una decisión de lo que ya había en el Partido Popular. Con lo cual, de cero como un partido, sí. Y lo que dicen las encuestas, es que aparentemente progresan. Yo procuro ver, sinceramente, y leer muy pocas encuestas porque, insisto, también depende de la fuente y depende de cómo estén técnicamente hechas, pues algunas tienen, exactamente, tienen, bueno, pues margen para que efectivamente los creamos que eso
tal cual, y otros tienen otras intenciones algo más perversas de, bueno, de generar opinión y que, bueno, pues que la gente piense que al final uno quiere ir a caballo ganador, porque eso sitúa también, pues hostia, yo me quiero identificar con los que van a subir, ¿no? Aparentemente la situación en Extremadura no va a cambiar mucho en cuanto a bloques. Probablemente se desplace un poquito más a, a la derecha, pero solo el día 21 a las 10 de la noche probablemente, con poder decir. Lo sabrán totalmente. Pues yo creo que de tema regional, Sí, yo creo que ya hemos acabado. Así que si quieres, te vamos a hacer unas preguntitas sobre nuestro pueblo, que ya lleva tocando y es lo que al fin y al cabo a la gente le va a gustar más, yo creo, de la entrevista, porque al fin y al cabo es lo más cercano, ¿no? que tiene. exacto. Entonces, tú, Paco, como representante del Partido Socialista, ¿cómo ves el futuro, sobre todo nosotros que somos jóvenes, y lo vamos a tener más en cuenta, ¿no? A la hora de un factor importante a la hora de decidir quién votar o no? Dentro de 2 años, ¿tú cómo ves Villafranca? Y ya no solo dentro de 2 años, sino a futuro. ¿Cómo la ves la situación? Pues yo veo a Villafranca como una ciudad de muchas posibilidades em, de todo tipo, es decir, no solo para generar tu propio proyecto vital, sino em, también desde un punto de vista de desarrollo profesional, va a ser un sitio, ya lo es de hecho, pero creemos que seremos aún más fuertes con esa ampliación del polígono industrial, por ejemplo, pues para que gente que tiene carreras a lo mejor muy técnicas, que normalmente acaban saliendo fuera, puedan, ¿por qué no?, desarrollar su actividad profesional también desde la comunidad y desde Villafranca. Es decir, que eh, yo veo un pueblo dinámico, un pueblo con posibilidades y un pueblo que va a merecer la pena, ya lo merece, evidentemente, pero que lo veo así y si queréis puedo poner ejemplos de por qué lo veo así, ¿no? Es decir, Cáceres, que tiene 100.000 habitantes, va a ampliar su polígono industrial en 524.000 metros cuadrados. Villafranca lo va a hacer con 12.500 habitantes en 495.000. Bueno, esto sí, no sé lo bien. Quiere decir que es muy desproporcionada la población o las ciudades que estamos comparando, pero casi es lo mismo, por ejemplo, lo que estamos intentando, no, que los terrenos están prácticamente, em, hay una única, digamos, cuestión pendiente, que es cederle a la Junta de Extremadura por acuerdo plenario, pero eso veremos en enero. Y además, yo entiendo también que, bueno, Villafranca tenemos una coyuntura que no se le escapa a nadie y que no es ajena ni distinta en otros municipios. En Villafranca aproximadamente mueren 140, 145 personas cada año, pero nacen 80 o 85. Eso es un problema. A nivel de España igual. Eso es un problema, con lo cual tenemos que ser capaces de retener a la gente, incluso de que gente se sienta atraída por nuestro pueblo. Y aquí yo sí que veo en Villafranca un problema de vivienda. No somos una gran capital, pero sí que hay cierta tensión porque los alquileres son escasos y por la oferta y la demanda, pues son caros. Con lo cual, nosotros ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa son 2 proyectos sobre terreno público para que se puedan hacer viviendas de promoción oficial, que sean de protección oficial, perdón, que pues sean a costes razonables. Claro. Y bueno, pues probablemente en enero vayamos también a Madrid, pues a ver si somos capaces de armar un plan de vivienda en alquiler asequible. Pero eso es una cuestión que de momento está en declaración de intenciones, hablado entre partes, pero no nos hemos sentado aún. Lo que sí nos hemos sentado y sobre lo que ya hay planos es sobre 2 parcelas de Villafranca de los Barros, que son de titularidad pública, que son de todo, y que vamos a poner a disposición para generar viviendas de huésped. Esto, por poneros ejemplos. En fin, hay otras áreas, la cultura, o sea, yo estoy bastante orgulloso de que Villafranca tenga el dinamismo cultural que tiene. Y a veces nosotros no somos capaces de poner en valor lo que aquí hacemos porque estamos muy acostumbrados.
y que tiene que ser gente que viene a veces de fuera, que es la que te diga, pero bueno, Tienen aquí la autovía, tienen aquí ni y un ritmo de actividades. El otro día, por ejemplo, cuando se pudo ver a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, eso era una maravilla. Pongo ejemplos porque que son que venían de las Maestranzas, que venían del Real, que venían de... Claro, tienes tú aquí en Villafranca. Y por ponerte un ejemplo, nosotros que somos ciudad de la música, sí es cierto, a veces no nos creemos que no solo en la música, el teatro y otras disciplinas, pues tenemos un patrimonio muy interesante y que a veces los de fuera no lo tienen que recordar porque nosotros no lo damos de creer mucho, pero lo tenemos. Claro, ahí yo veo un símil interesante con lo que has dicho antes de España. De fuera nos tienen que decir, ¿no?, cómo estamos actualmente para que nosotros mismos no lo valoramos. Yo no sé, por ejemplo, vosotros habéis ido al museo Sí, eso no, sí. y, claro, la gente no espera que Villafranca pueda tener un museo de esas características aquí, porque piensa, bueno, es un pueblo, pues más o menos los museos son, si me permitís la palabra viaje mundo, ¿vale? Pero cuatro cacharros allí viejos de antiguamente. Sin embargo, es un proyecto museístico de primer nivel como el museo de cualquier gran ciudad. Claro, y la gente cuando entra se sorprende. No nos esperábamos esto aquí. Bueno, somos un pueblo de 12.000 habitantes, pero no somos ni más tontos ni hacemos las cosas peor. Las hacemos bastante bien y como muestra, pues por ejemplo, el Movie, ¿no? Y próximamente el Museo de la Rondo. O sea, la Rondo es un artista internacional de Villafranca que ha donado su obra en vida al pueblo de Villafranca y que, bueno, va a tener su propio museo aquí y digamos que nos va a poner también en el mapa cultural, no solo de Extremadura, sino de España, estoy seguro. Pero bueno. Bueno, hablando del tema proyecto, del tema polígono industrial, que es uno de los puntos fuertes del pueblo, como ya sabemos, ¿hay algún proyecto ilusionante, ya no solo del polígono industrial, sino para el pueblo en general, que entusiasme a ti como alcalde o que pueda entusiasmar a la población? ¿Proyecto te refieres a un proyecto empresarial o proyecto con carácter general? Carácter general, por ese tipo. Sí hay proyectos. Hombre, el más importante, eh, el polígono industrial, la posibilidad de esa primera ampliación, tenemos que tener en cuenta que en la totalidad de los terrenos que ya han quedado en que se van a organizar, que son 270 y tantos mil, útiles quedarán 195.000, pues los 195.000 ya están solicitados. Es decir, eso es un hecho que no creo que pase en muchos pueblos ni ciudades. Es decir, que tú vayas a hacer un polígono sabiendo que el 100% ya lo tienes vendido. Eso lo que demuestra menos es una cosa, es decir, que hay un dinamismo económico muy importante y que Villafranca atrae capital que quiere instalarse aquí y generar su actividad económica aquí, con las consecuencias lógicas, empleo y normalmente empleo de bastante calidad. Con lo cual, cuando uno tiene empleo y tiene empleo de calidad, aparentemente vive mejor y a su vez tiene más capacidad para disfrutar, para comprar, para el ocio, con lo cual revierte evidentemente en ese pequeño comercio de nuestro pueblo, porque cuando uno tiene más disposición en su cartera, normalmente suele gastar mal, evidentemente, bola de nieve, el que acaba comprando la ropa aquí acaba generándole una necesidad de un tercer empleado porque acaba... Exactamente. Pues eso es un motor bastante importante del polígono, el polígono industrial, y hay bueno, empresas de distinta índole y naturaleza que podrán generar proyectos muy, muy interesantes para nuestro pueblo y principalmente para jóvenes. Pues yo sí. La verdad es que suena bastante bien y bastante interesante, sobre todo para gente como nosotros, ¿no? Los jóvenes que Claro. al fin y al cabo somos los que vamos a perdurar en el tiempo más a la larga y los que necesitamos más respuestas actuales. Pues perfecto. Yo te quiero preguntar te voy a decir una pregunta, Paco, que bueno, ya te puedes imaginar quién me la ha dicho, pero a Carmen también se le hicimos y básicamente es que
¿qué opinas tú de la labor de la Asociación de Comerciantes de Villafranca actualmente o a lo largo de estos últimos años? ¿O cómo la ves a futuro? ¿Cuál es tu opinión de esta asociación? Pues mira, la Asociación de Comerciantes, igual también que la Asociación de Empresarios, claro, tiene una situación peliaguda porque históricamente se enfrenta a una circunstancia que antes ayer no había, y era que cualquiera desde un móvil puede comprar y mañana está aquí. Pero es que además si te lo pruebas y no te gusta, te está grande, automáticamente devuelves y aquí paz y después gloria. Con lo cual, el contexto en el que comerciantes más pequeños o más grandes pues tienen que afrontar su día a día es cuando menos complejo y difícil. No es menos cierto que todo tiene sus pros y sus contras. Y su pro en este caso es que, y yo tengo una anécdota que me pasó el otro día, es que nos suelen conocer. Entonces, cuando a ti te conocen y te generan un clima de confianza, eso es verdad. Claro, para para mucha gente, digamos, eso tiene un valor. Y yo el otro día, y cuento la anécdota, bueno, pues voy a una tienda de aquí, voy a comprar una americana y yo le digo una 48 y me dice, era una chica, me dice, Paco, tienes una 50. Que no, que yo llevo toda la vida con una 48. Juraría que desde la 50 me pone la 48, me pone la 50 y tenía la 50. Y quiero decir que, oye, pues todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Y yo creo que en el uno contra uno es, digamos, la mayor ventaja que tiene el pequeño comercio porque, bueno, pues te conoce y sabe de alguna manera que te puede ir bien, que no te puede ir bien. Oye, competir contra Amazon, contra Shein, contra Tail, es adaptarse a las circunstancias y saber explotar esas fortalezas que las otras, esta plataforma en la que estamos hablando, pues no la tienen porque nadie sabe quién hay detrás de eso. Claro, si no le pones cara, vas a hacerle una foto y ves a Sánchez, vas a hacerte, y lo saludas en el bar y al final, pues mira, me hace falta, pues vete el lunes para allá, que seguro que tengo algo para... son momentos distintos, es así no en Villafranca, es así en todo el mundo, con lo cual es adaptarse, capacidad de adaptación, que yo creo que lo llevan haciendo toda la vida y ahora pues igual. No queda otra, la verdad que sí. No queda otra que innovar y mantenerse. Bueno, para terminar un poco así el tema de localidad, me gustaría preguntarte que hasta el día de hoy, 6 de diciembre de 2025, ¿cómo has llevado tu mandato aquí en Villafranca? Pues quizás diría que con una emoción trepidante, porque creo que lo mejor que le puede pasar a uno cuando se levanta de día es estar muy motivado y ir al despacho pues con, digamos, las pilas cargadas y con energía máxima. ¿Por qué? Pues porque veo proyectos, los que habíamos acordado, digamos, con la ciudadanía en su momento a través del programa, se van consiguiendo, los vamos empezando a tocar, vas viendo que son cuestiones que van a poder mejorar la vida de la gente y a mí al menos eso me motiva mucho. Hay momentos malos, por supuesto. Hay momentos duros que a veces pues eso, pues te hacen reflexionar, pues por supuesto. Pero con carácter general, están siendo 2 años y medio hasta ahora muy, muy emocionantes y trepidantes. Y creo que lo que quedan no va a ser menos. Con lo cual, eso espero. Esperemos que sí también. Ahora ya, terminando ya la pregunta de política, que era ya un poco ya la parte más seria, queremos entrar en una parte más personal. Ya hemos comentado antes de empezar el podcast. Y queríamos empezar preguntándote que, como has dicho, tú te gusta mucho el deporte, pero también me enteré que te gusta la música también. Entonces, Sí. me gustaría que comentases esas dos facetas tuyas y que te expliques tú qué es para ti, qué significan o qué haces tú. Mira, yo sigo practicando deporte 4 días a la semana, casi como una disciplina militar, porque no, o sea, no fallo nunca. Eh, si nos ponemos excusas porque tienes una reunión, tienes cualquier cosa, entonces todos los días tendrías algo y nunca haría esa orilla de deporte, que es lo que aproximadamente vemos haciendo durante 4 días a la semana, con lo cual me gusta mucho
el deporte. Y la música, pues desde bastante pequeña. Es decir, como sabéis, estoy en la Tuna del Pueblo, de Guadalndurria, y es lo que más me está costando compatibilizar, porque si antes teníamos 45 rondas al año, pues yo iba a 42. Ahora ya a lo mejor voy a 30, a 25, pero bueno, procuro, procuro seguir con mis compañeros porque la música realmente es una especie de, nada, un oasis para mí, porque te distrae la cabeza de cuestiones habituales y bueno, para mí me gusta tocar y me gusta evidentemente escuchar música, que escucho prácticamente de todo, excepto el reggaetón, reconozco que no, no por nada, es decir, yo no lo tengo, simplemente pues, quizás me he hecho mayor y escucho música de los 80 o de los 90. Sí, perfecto. Bueno, ahora me voy a poner un poco filosófico bueno, con esta pregunta, pero bueno. Me gustaría preguntarte qué sientes tú por felicidad y qué cosas deberíamos valorar más en nuestro día a día. Qué bonita esa pregunta y qué compleja. Pues la felicidad no es, en mi opinión, es un estado al que pretendes llegar con la sucesión de acciones concretas, de decisiones, porque probablemente es como el horizonte, no nunca lo alcanzas. Con lo cual, para mí, la felicidad es la suma de pequeños momentos. Y además pequeños momentos principalmente con las personas que quieres. Em, para mí, la felicidad puede estar, por ejemplo, en tomarme las cervezas los sábados a la 1:30 en Europa con mis colegas y charlar de lo divino y de lo humano. Em, y sobre todo, es que no te fallen la rodilla, es decir, porque uno no sabe lo bien que está hasta que deja de estarlo. Y los lunes, en este caso, son tan malos porque, bueno, espera con ansia, te permite esperar con esa emoción al viernes. Si todos los días fuesen viernes, pues entonces no tendría sentido. Eh, con lo cual, la felicidad como tal son pequeños momentos en los que uno está plenamente satisfecho de lo que está en ese caso haciendo y con la gente que realmente quiere y le apetece estar. Por ejemplo, esto es un pequeño momento de felicidad. De decir, chao, es- Pues sí. Y también otra pregunta que se nos ocurrió ayer, así un poco también filosófica, no tanto, pero ¿qué es lo que más valoras tú? ¿Qué es algo que tú, puede ser una persona, puede ser un acto, un recuerdo, algo, claro, que tú digas, pues es que me quitan esto y ya no soy igual? para mí lo que más valor tiene son la familia y los amigos. Es decir, ese patrimonio es el que hay que acumular en cantidades industriales. No le veo otro sentido a la vida que no sea compartir tus sentimientos, porque al final, em, vale, yo respeto quien, por ejemplo, diga, bueno, yo no salgo de casa, me dedico a esto, vale, yo, por supuesto es respetable, pero para mí, el poder compartir momentos con, por ejemplo, pues con mis amigos, con mis hermanos, con mis padres. em, yo, por ejemplo, siempre digo una cosa, y esto va a hilo de la felicidad también, es decir, yo tengo el privilegio porque es un absoluto privilegio de poder salir con mis padres a tomar algo, incluso por las características del entorno en el que me muevo, cuando hacemos, por ejemplo, aquí las quedadas en el campo, lo típico de las carretetas que se dicen, pues por circunstancias, mis padres vienen porque compartimos amigos que están entre su edad y la mía, con lo cual tengo el enorme privilegio, la enorme felicidad de poder compartir espacios por ejemplo, mis padres, que estoy poniendo este ejemplo, cuando no todo el mundo, por suerte, para mí sí, no todo el mundo, por desgracia, pues puede compartir, o bien porque ya le falta, o bien porque no caemos en que un día van a faltar y entras en el día a día y ya iré, y si no mañana, si no la semana siguiente, y yo pues, por ejemplo, se lo tengo bastante claro. Son las cuestiones que más claro tengo. He dicho mis padres, pero podrían ser mis amigos,
exactamente igual es. Insisto, yo creo que es lo único que hay que acumular en cantidades industriales. Perfecto. Bueno, no, antes de empezar el podcast, te hemos preguntado si leías, porque teníamos una pregunta en relación a ello. Y me gustaría saber si tienes algún libro que te ha marcado, que recomendarías a los que están viendo este podcast. Pues, a ver, libros, sí hay que algunos me han marcado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Si fuera hombre de Primo Levi me marcó porque, bueno, pues es realmente duro leer, ¿no? Pues como bueno, todo lo que hizo, en definitiva, el fascismo en Alemania, ¿no? Eh, pero Un mundo feliz de Huxley también me marcó bastante porque además recuerdo que lo leí en una habitación al fondo, que era de esta misma casa. Bueno, pues famoso Soma, que de la felicidad y, bueno, pues, en el fondo esa manera de rebelarse contra lo preestablecido, ¿no? Si, ¿por qué lo que hablábamos quizás al principio? ¿Por qué si yo nací en una casa en la que mi abuela no sabía leer, por qué no iba a ser yo capaz de estudiar? ¿No? Pues, no, aunque eso me así muy ligeramente. Em, Hay libros después que me gustan, me releo cada X tiempo porque me entretiene, más allá de lo que te puedan aportar, digamos, en el sentido más académico. Por ejemplo, Sin Noticias Segur es un libro que me leo cada X tiempo. Igual, igual que El Principito, que es un libro que me encanta, que me lo releo cada X tiempo, porque además son muy pequeñitos y te los lees rápido. Y ahora estoy, pues, por ejemplo, eh, leyéndome un libro, prácticamente lo tengo terminado, de Javier Cerca, El loco de vida en el fin del mundo. Y me cogí también uno que lo tenía comprado hace tiempo, pero no le he metido mano, si me permitís esa expresión, hasta hace relativamente poco, de Noam Chomsky, Actos de agresión, que ese ya sí le tienes que poner la libretina al lado y coger apuntes todo la vez. Porque si no te cuesta más, pero sí, me gusta leer, leo bastante menos de lo que debiera, pero siempre tengo un libro por el medio. Y además, eh, yo me gusta leer, y al final las cuestiones que más me gustan no son otras que cuestiones de política, cuestiones de comunicación, que al final pues te exigen un poco pues eso, tener la libreta cerca, más allá de esos libros pues, bueno, que te entretienen, te evaden, pero que son más livianos a la hora de leer. De un poco de eso. Perfecto. Y también algo que se me ha ocurrido ahora. Bueno, tú estudiaste, como has dicho, psicopedagogía. Este hombre no estudió eso, pero bueno, también hizo algo relacionado con la mente, que no sé si sabes quién es. Tiene un bestseller que es Viktor Frankl, que hizo el libro súper famoso del hombre en busca de sentido. Y con lo que has dicho de la familia y los amigos y tal, se me ha venido ese libro a la mente porque me lo leí hace poco. Y claro, ese hombre en ese libro había estado en un campo de concentración y tal, y él decía que lo único que le motivaba a seguir cada día era el amor. En este caso, él decía a su esposa, a volver a la vida normal y corriente. Y yo esto lo aplico en tu caso, por ejemplo, lo que tú dices, de estar con la familia, los amigos y tal. Y al final yo creo que es lo que en el fondo nos mueve a todos. Completamente sí, porque a veces nos despistamos, o creo yo, y pues, acabamos siendo esclavos de nuestra propia forma de vida, porque empezamos a necesitar y a ser dependientes de cuestiones que anteayer no nos hacían falta y nos generaban ningún tipo de ansiedad si no lo teníamos. Y eso es una especie de escalada que aparentemente ahora es infinita y parece que si no eres un gran consumidor y un buen consumidor, no eres ciudadano. Y ser un ciudadano, es decir, ejercer como tal, eh, dista mucho de tu capacidad para consumir, porque no nos engañemos. Al final, bueno, tú puedes tener
y un coche para desplazarte porque es una herramienta de trabajo, o puedes tener un coche que muestra a la gente el estatus en el que estás. Entonces, puedes llevar una ropa de mercadillo porque es una prenda de abrigo normal y corriente, o puedes llevar una de Dolce & Gabbana para decirle a la gente el estatus en el que estás. Y podemos seguir al infinito. Entonces, yo soy de las que ve el abrigo como una prenda para calentarse y el coche como un medio de locomoción para desplazarse. Así que por eso no me importa mucho que ninguna de mis prendas venga una marca específica, y tengo un Kia de 16 años que me da igual que esté abollado o no, porque básicamente lo uso para desplazarlo. Hay Es verdad, es verdad. una pregunta así, Es verdad, es verdad. que lo has comentado No, anteriormente, o sea, y investigando ayer un poco sobre ti, descubrimos que trabajaste un tiempo en el Centro de Plena Inclusión de Badajoz, si no recuerdo mal. Y nos gustaría saber qué sentimientos se te vienen a la cabeza cuando te recordamos esta experiencia. Pues eso es probablemente una de las experiencias laborales más bonitas de mi vida, porque en mi campo profesional, obviamente, y pese a que no acabó del todo bien, digamos, en las actuaciones laborales, pero sí que me permitió trabajar eh, con, digamos, con una serie de personas que me daban muchísimo. Es decir, eh, claro, allí hay un centro especial de empleo, y cuando una de las tareas que yo podía hacer era, digamos, pues una tarea tiene 10 acciones, pues entrenas en todas las acciones a una persona pues, para que las haga. Y por ejemplo, claro, cuando había alguien que se atascaba alguna, simplemente se paralizaban y me gritaban, que era la manera, porque a veces podían hablar mejor, hablar peor. Entonces, enfrentarme a ese tipo de retos en las que, bueno, pues personas que necesitan de personas pues, para ser completamente autónomas, a mí eso me motiva, me motivaba. Y personas con discapacidad intelectual, en este caso, que era con las personas con las que he trabajado, pues para mí fue un momento de felicidad. Era un salario absolutamente miserable. eh, Estaba en Badajoz, que siempre le gusta estar en su pueblo, ¿no? Pero eran unas tareas preciosas porque me sentía útil. Es decir, yo estaba enseñando, por ejemplo, pues a personas a que en un momento determinado se pudiesen insertar laboralmente en una empresa solidaria. Pues para mí eso, si me preguntas qué me suscita ese recuerdo, pues puedo decir que felicidad. Y ya, pues eso, para acabar, te queríamos dejar un espacio, igual que hicimos con Carmen, para que te dirijas tú a la cámara, si bien mirándola como tú quieras, y simplemente te hables de lo que tú quieras durante el tiempo también que necesites. Si quieres mandar algún mensaje en especial a todo el que vaya a ver este episodio, lo que tú quieras, Facu. Bueno, me coges así como de sorpresa a quemarropa. No, pero yo, teniendo en cuenta que me dedico a la política, yo lo que el mensaje que me gustaría trasladar es que la política y los políticos merecen la pena, eh, más allá de la mala prensa, porque al final probablemente quien tenga todo, quien le sobre, pues no le haga falta a la política ni los políticos, pero quienes, digamos, viven de un jornal y en algunos casos por muy bueno que pueda ser, ¿no? Pues, pero en algunos casos insuficiente, al final depende de la política y depende de los políticos, con lo que conviene tener, digamos, buen sentido, buen criterio, buen ojo a la hora de elegirlos, porque van a tomar decisiones que tienen que mejorar la vida de la gente. No todos los políticos son ladrones, no todos los políticos son faltones, no todos son malos, y la política tiene muchísimas cosas buenas, tantas como poder arbitrar acciones que mejoren la vida de la gente. Que hay intereses quizás en que eso no se ve así y que parezcamos que todos somos iguales, pues probablemente. Pero insisto que al final eh, a quienes no tienen recursos infinitos, que somos la mayoría, nos hace falta la política y nos hacen falta buenos políticos, así que pediría únicamente que tuviesen buen criterio y buen modo, indistintamente de la ideología por la que se definan. Bueno, ya para finalizar del todo, esto es una sección nueva que pensamos ayer Javier y yo,
que queremos hacer a los invitados. Y es que nos dejes una pregunta que le hagamos nosotros al siguiente invitado. Puede ser de cualquier tipo, no hay ningún tipo de condición. Bueno, quizás cómo se vería así mismo en 10 años. A él mismo y el entorno más inmediato. Quizás nos aportaría una visión de optimismo o pesimismo, no lo sé. No sé a quién vais a traer, pero me parece una pregunta interesante por saber la opinión, que no sé si será joven, mayor, hombre, mujer, pero bueno, quizás nos despista a los políticos. Pues sí. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado. Agradecer tu presencia aquí, que nos gratifica que hayas aceptado hacer una entrevista, bueno, un podcast con nosotros. Que bueno, que esperemos que os guste, que si queréis más podcasts de este tipo, que lo digáis en comentarios. Y bueno, no sé, ¿quieres decir algo? Poco más, la verdad. Muchas gracias por el apoyo. La verdad que hemos tenido estos últimos días en redes sociales con el anuncio del podcast de Carmen, porque todo hay que decirlo, Paco, nosotros antes teníamos un nombre muy raro, Exacto. que lo cogimos de ChatGPT y claro, me decía, por ejemplo, mi abuelo, me decía, escríbeme en el teléfono cómo se llama. Y yo se lo decía, porque a lo mejor estaba lejos, y decía, escribe esto. Y me decía, ¿cómo? ¿Qué? Y no se enteraba nadie. Entonces, claro, hemos puesto yo creo que un nombre ahora bastante claro Y que nos identifica. que nos identifica, Peñita Podcast, y poco más, la verdad. Lo mismo que él, darte las gracias, Paco, de verdad, por aceptar esta entrevista teniendo en cuenta tu agenda y tal, y que también te hemos robado tu tiempo y estas cosas. En absoluto, esto es cuestión de prioridades, como siempre, y al final, es lo que decía antes, no deja de ser un pequeño aumento de filias que uno busca. Y si lo busca, normalmente lo encuentra. Pues sí. Y pues bueno, nos podéis seguir en las redes sociales. También dejaremos tus redes sociales si así lo quieres en la descripción. Ya, os veremos en el próximo podcast. Venga, adiós.